Según Heidegger, sería preciso leer a Nietzsche poniéndolo en relación con Aristóteles, o sea, considerándolo como un pensador esencialmente metafísico. Y ello porque Nietzsche centraría su atención en el problema más antiguo y fundamental de la filosofía, que sería el problema del ser, dependiendo de la más propia vocación de la metafísica. Pero también habría que reconocer que algo que lo caracteriza de manera decisiva es la relación entre filosofía y filología, o sea, el estudio de la antigüedad, que está en la primera fase de su obra y que se mantendrá de manera diferente a lo largo de toda su extensión. Nietzsche opina que no es posible conocer la antigüedad como tal, sino solo los ideales que sobre ella se proyectan desde una modernidad que se imagina a la antigüedad a la medida de sí misma. Esta proyección es lo que él llama una idealización del pasado histórico, una estetización, y la entiende como el modo en el que la modernidad puede conocerse a sí misma y a su pasado mediante una forma de olvido. De manera que la antigüedad clásica existiría siempre para nosotros, los modernos, solo en la forma de una negación. Nietzsche se muestra escéptico respecto del sueño filológico, que cree, con su ingenuo positivismo historicista, poder reconstruir y comprender de manera científica el pasado en su expresión más original. De ahí, entonces, la necesidad, según Nietzsche, de que para lograr esto, la filología clásica haga antes que nada su propia autocrítica, porque en su situación académica y gremial no es sino un producto más del presente burgués post-ilustrado y movilizado en orden a construir ilusiones ideológicas, estéticas y políticas, ilusiones que en último término son necesarias para el funcionamiento del sistema. Entonces, desde esta actitud anticuaria, como dice Nietzsche, la filología no conserva la vida, sino que la momifica. Por lo tanto, frente a la autocomprensión de la filología clásica como ciencia encargada de la reconstrucción fiel del mundo y de la cultura griegas, Nietzsche entiende y practica la filología como una crítica de la cultura moderna, una crítica de sus instituciones y de sus prejuicios. Y esto es lo que justificaría para él el estudio del pasado, la necesidad de una determinación crítica de las vicisitudes de su transmisión, de su desciframiento, su reconstrucción y sobre todo la falsificación mediante la que ese pasado ha llegado hasta nosotros. Por ello, Nietzsche no comparte la opinión de que la misión de la filología deba ser descubrir el pasado tal como fue y determinar el sentido de los textos en su pureza, en una supuesta verdad en sí o en su autenticidad originaria. Al contrario, la misión de la filología para Nietzsche sería arrojar luz sobre el presente, desde el horizonte del pasado y en vista del futuro. Las críticas de Nietzsche a la filología clásica nacen dentro de esta misma ciencia y podrían sintetizarse en tres acusaciones fundamentales. La primera, que el mundo griego se ha propuesto a un público más bien inmaduro, que no va a comprender su auténtica trascendencia y por lo tanto nunca va a poder conocer lo esencial de los griegos, ni menos su relación con el presente y con el futuro. En segundo lugar, que el modelo de antigüedad que se ha entregado está falseado, ha sido cristianizado y por lo tanto se ha adulterado lo propiamente humano al disfrazarlo con esa humanidad de las humanidades tradicionales, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, que el filólogo, el experto en la filología, no es más que un funcionario docente que busca antes que todo su propia seguridad y en demasiadas ocasiones es un mediocre, carente de talento y sensibilidad, sin entusiasmo, y por lo tanto termina siendo una verdadera caricatura de lo que debería ser. Entonces el valor educativo de la filología tendría que consistir, como lo dice Nietzsche, en colaborar a comprender mejor el presente con ayuda del conocimiento de la antigüedad. En cambio, lo que hace es, por un lado, tratar de restituir la antigüedad de manera exacta, mediante la aplicación de técnicas científicas, y por otra parte, convertir, ¿no es cierto?, una imagen parcial y deformada de la antigüedad en algo clásico, presentándola como si fuera la auténtica instancia de educación humana.
Es decir, la filología profesional, piensa Nietzsche, se ha ejercido como educadora de la juventud, basándose en un proyecto de educación puramente formal, cuyo eje y cuya excusa al mismo tiempo es preparar a los individuos para la ciencia, ser una escuela de lo humano. Pero Nietzsche va a insistir en que las pretensiones de ciencia por parte de la filología clásica son meramente ilusorias, porque querer restituir la antigüedad en el presente mediante un conocimiento exacto de ella es algo completamente imposible, puesto que todo presente está determinado por un conjunto muy complejo de influencias y tradiciones que es imposible revertir. Entonces, no hay que querer imitar a los griegos para copiar su cultura o vivir como ellos. Tratar de copiar una civilización desaparecida, como lo intenta hacer la filología en su época, es una quimera, ¿cierto? Y por lo tanto manifiesta simplemente una incapacidad de creatividad y una orientación perversa. Entonces, a la filología profesional, piensa Nietzsche, le falta en definitiva vida, la vida de los griegos. Solo prepara eruditos, pero es incapaz de transmitirle a la juventud moderna, ¿no?, de la época de Nietzsche, el estímulo de la belleza griega, de tal manera de que pueda despertar las energías que están dormidas. Al punto que llega a mentir incluso sobre la vida de los griegos, escribiendo historias, ¿no es cierto?, e interpretaciones solamente desde la perspectiva de este optimismo moderno que Nietzsche tanto ha condenado.